Bueno, buenos días, soy la doctora Máximo y voy a hablarle de las lesiones del recién nacido y su utilidad en el diagnóstico de las distintas patologías. Vamos a hablar de las lesiones elementales, estas se pueden dividir en primarias y secundarias. Las primarias van a aparecer en piel previamente sana y las secundarias aparecen como evolución de las lesiones primarias. A veces nos permiten inferir un diagnóstico, hacer una hipótesis diagnóstica, y otras veces nos van a permitir ver el estado de ese paciente. Por ejemplo, si es una lesión que evolucionó hacia una costra, de acuerdo al líquido voy a poder saber si esa lesión está infectada o no y requiere tratamiento antibiótico o no. Bueno, vamos a ver las lesiones entonces primarias, son aquellas que nos van a hablar del diagnóstico y de la patología que tiene mi paciente. Se dividen en máculas, pápulas, placas, nódulos, vesículas, ampollas, pústula, tumor, y también algunos autores incluyen la roncha. Como lesiones secundarias vamos a encontrar la costra, que es el producto de secación de un líquido, la escara, la erosión, la úlcera, la fisura, la liquenificación, que no la puse en negrita porque la liquenificación para que se produzca requiere tiempo y en el neonato es muy difícil que nosotros la podamos ver. Atrofia y cicatriz. Si bien las lesiones secundarias muchas veces, como les dije, no nos permiten hacer el diagnóstico, en el caso de la atrofia o de la cicatriz, a veces nos permite, por ejemplo, en el caso de una aplasia cutis, nos permite darnos cuenta la existencia de la noxa y de lo que pasó intraútero a través de la cicatriz que yo voy a ver al nacer el bebé, o una brida amniótica. Bueno, vamos con las lesiones elementales primarias. Recordar siempre que es importante tener en cuenta la configuración. Estas van a poder ser en forma lineal, por ejemplo, cuando siguen un trayecto en forma de línea, que puede ser como líneas de Blaschko en el caso de la incontinencia pigmenti, o cuando va cursando la lesión, digamos, siguiendo un dermatoma, o una, como decimos nosotros también, zosteriforme, como lo hace el herpes zóster, o cuando produce lo que se llama el fenómeno isomórfico de Koebner, que es la Koebnerización, por ejemplo, en una psoriasis va a reproducir la lesión digamos, en el mismo sitio donde se produce la lesión, o cuando tiene un trayecto anatómico, porque sigue estructuras anatómicas, por ejemplo, como la esporotricosis linfático nodular, que va a seguir un trayecto linfático, o cuando tiene que ver con algún trayecto lineal que tiene que ver con algo exógeno, como por ejemplo un irritante, como una irritación por contacto en las dermatitis del contacto por el uso del pañal, o un trayecto segmentario, como por ejemplo cuando toma un gran segmento de la piel un hemangioma, como el síndrome Facies, o como una melanocitosis dérmica, como el nevo de Dota. También tenemos algunas configuraciones que son sésiles, como los santogranulomas, donde vamos a ver que tiene una base ancha, es una tumoración con base ancha, o pedunculado, cuando tiene una base más angosta, como granuloma piógeno o condiloma. También tenemos configuraciones redondas, anulares, cuando tiene una forma redonda con un borde bien delimitado y un centro más atrófico, como en el caso de las tiñas, que se puede ver bien el máximo centrífugo, donde uno ve máxima inflamación en el borde y atrofia central, o en el lupus neonatal, que muchas veces es difícil de diferenciar de la tiña. Otra configuración interesante es la numular, que a diferencia de la anular, no tiene esta atrofia central, y eso es bien característico del eczema. Otra configuración a tener en cuenta es la girata o policíclica, que se puede ver en las urticarias, también en el lupus neonatal eritematoso. Otra es la targetoide o diana, que vemos frecuentemente en el eritema multiforme. Herpetiforme, que es similar al herpes simple, cuando son esas vesículas que se van agrupando. Corimbiforme, que es la que vemos en la verruga, y retiforme o reticulada, que es la que vamos a ver en el cutis marmorata telangiectásico congénito. Entonces, es importante tener, no solamente identificar la lesión elemental, sino también poder inferir esta otra característica, que es la configuración.
Acá tenemos la mácula es la primera lesión elemental, es un cambio de coloración en la piel, acá no hay elevación de la superficie cutánea, yo no voy a tocar ninguna diferencia en la superficie, es un cambio de color, y el cambio de color puede ser con distintos colores, desde el azul, el marrón, el rojo. Estos cambios de coloración los podemos ver pequeños y son menores de 1 centímetro, como vemos acá, es la mácula, o cuando ya tiene más de 1 centímetro son manchas. Como vemos en la foto chiquitita, vemos un lentigo y en el pie vemos una mancha. Las máculas en el neonato pueden ser pigmentarias, vasculares, y dentro de las pigmentarias pueden ser melánicas o no melánicas. Las melánicas pueden ser como por ejemplo la melanocitosis dérmica, la mancha mongólica, hiperpigmentación o hipopigmentación, o sea, más o en menos el pigmento. Y las no melánicas, por ejemplo, es muy común de ver la ictericia del recién nacido por bilirrubina. También tenemos vasculares por inestabilidad vasomotora, el cutis marmorata, la acrocianosis, los pies y las manitos cianóticas, se ven rojas, cambios de color, el bebé por inmadurez del sistema vasomotor, rubor por aumento de la hemoglobina, y ectasia capilar en el caso también de, por ejemplo, malformaciones capilares o telangiectásicas o cutis marmorata. Desórdenes pigmentarios tenemos que tienen que ver con la melanina, puede ser por exceso, disminución o ausencia de la misma. Esto puede ser congénito o adquirido, y en el neonato lo que más vamos a ver son las formas congénitas que adquiridas. A grosso modo, es un cuadro de las hipomelanosis, donde lo que vamos a ver más son las congénitas, y de las adquiridas que podemos llegar a ver en el neonato, puede ser la pitiriasis versicolor, que se puede ver por aumento del estímulo sebáceo y la presencia de la malacesia como hongo patógeno en el recién nacido. Las congénitas tenemos generalizadas, donde voy a ver un chico todo blanco, mosaicas que van a tener cierta distribución, y localizadas en distinta región. Por ejemplo, a la izquierda, arriba tenemos generalizada el albinismo, abajo el niño con los pelos plateados, el Shigeaki-Yashi. En el centro vamos a ver la hipopigmentación unilateral o bilateral que sigue líneas de Blaschko, esta es la hipomelanosis de Ito, esta es una forma mosaica. Y en la izquierda tenemos el piebaldismo con ese mechón blanco en el cuero cabelludo y esas manchas blancas localizadas de disminución de la melanina que dentro presentan islotes de piel sana. Abajo, en la izquierda, vemos el muslo de una nena con una lesión redondeada, con un borde irregular, hipopigmentado. Esta es una típica lesión hipopigmentada, mácula hipopigmentada, que se suele ver en la esclerosis tuberosa, también en hoja de fresno. Dentro de los desórdenes hiperpigmentarios pueden ser por aumento de los melanocitos o por aumento de la cantidad de melanina. Y este aumento del número de melanocitos puede darse a nivel epidérmico o dérmico, y eso es lo que va a hacer que yo vea un color u otro. Por efecto Tyndall, en las lesiones dérmicas yo veo más un color azul, y en las lesiones epidérmicas voy a ver marrón. Dentro del aumento del número de melanocitos a nivel epidérmico tengo los lentigos, que son lesiones marrones chiquititas, menores de 0,5 o 1 centímetro, y el nevospilus, que es una mancha de tipo café con leche, que en su interior va a tener unas pápulas también de color marrón un poco más oscuro, y eso tiene que ver con la localización dérmica de esas lesiones, de esos melanocitos. Después tenemos a nivel dérmico el aumento del número de melanocitos, la mancha mongólica, el nevo de Ota, el nevo de Ito y el nevo azul. Y después tenemos el aumento de la cantidad de melanina en las manchas café con leche, las cefélides, el nevospilus, el nevo de Becker y la incontinencia pigmentis cuando se localiza esta melanina a nivel dérmico. Acá tenemos un nevospilus donde vemos una mancha café con leche. Esta mancha café con leche de borde irregular, en el centro y dispersos vamos a ver distintas pápulas un poquito más oscuras que corresponden a la pigmentación a nivel dérmico. Y la mancha café con leche que me habla de la pigmentación a nivel epidérmico.
Después veo estas tres manchas se ven color azul y tiene que ver con la localización a nivel dérmico, esta melanocitosis, este cúmulo de melanocitos profundos en la piel, con la mancha mongólica, que es la primera al lado izquierdo, que se localiza generalmente a nivel lumbosacro, y que habla de una influencia racial que tiene que ver con África, Asia y el origen del hombre americano con los países autóctonos, con los rasgos incaicos y asiáticos de la población. Después tenemos en el centro la localización a nivel de tórax alto, a nivel del hombro, el nevo de Ito, y en el ojo periocular, e incluso puede ocupar la esclerótica, el nevo de Ota. Ahí tenemos la mancha mongólica, entonces recordar que es una melanocitosis dérmica que está presente al nacimiento o en la infancia temprana, en general se va para cuando el chico ya está cercano a los 12, 13 años, el tamaño es variable, puede ser única o múltiples, involucionan, que es lo que yo les decía, y que se va a diferenciar de otras enfermedades del depósito que generalmente presentan estas lesiones muy grandes, muchas manchas, y que además se acompañan de alteraciones faciales que nos hacen pensar en alguna enfermedad genética. El nevo de Ota, cuando tiene en su localización oftalmomaxilar, y que a veces puede ser bilateral, que también puede incluir las escleróticas, y que en un 10% se asocia a glaucoma, y que generalmente requiere también su control periódico oftalmológico. Y el nevo azul, recordar que son células, melanocitos dérmicos, que se van a ver en niños y adolescentes, que pueden ser pequeños o gigantes. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver uno gigante, que es muy raro, pero que también puede tener malignización, entonces tenemos que hacer control del nevo azul celular. Después tenemos, entonces, hablamos del aumento del número de melanocitos a nivel epidérmico y dérmico, y ahora el aumento de la cantidad de melanina a nivel epidérmico y dérmico con las manchas café con leche, las efélides, también el nevo de Spilus y el Becker, y a nivel dérmico la incontinencia pigmenti. Acá tenemos distintos pacientes que presentan manchas café con leche, típicas de la neurofibromatosis, esas manchas café con leche de número y tamaño variable, de borde irregular, que se van a localizar a lo largo de la superficie corporal, generalmente con un número creciente digamos, a lo largo de su vida. Acá podemos ver nevos melanocíticos congénitos gigantes, algunos asociados con asociación sindrómica, como nombró la doctora Mansur en la clase anterior, como esta paciente que también hizo un compromiso de la fascia, y también se puede asociar a melanosis neurocutánea, también a malignización del mismo nevo melanocítico congénito. Este es un nevo melanocítico congénito, el de la nena de la foto central, que además de ser una mancha, acá tengo un tumor, y siempre los nevos melanocíticos congénitos puedo palparlos porque puede presentar pápulas, lesiones sobreelevadas, palpables, incluso tumores que me hablan de malignización. Este es un melanoma en un nevo melanocítico congénito. Dentro de las máculas también podemos tener formas de color roja, son malformaciones capilares, como la de esta paciente, que debajo de todos estos cables vemos una malformación capilar roja, también la mancha en vino de Porto, la mancha salmón. Estas son manchas rojas sobre la piel que no se palpan, que no desaparecen a la vitropresión y que tiene que ver con malformaciones capilares. También se puede ver en el cutis marmorata telangiectásico congénito de la foto de la derecha, donde puedo ver un rojo violáceo o azulado. Siguiendo con las lesiones elementales, tenemos las pápulas. Acá son lesiones sólidas, sobrelevadas, palpables. Cuando son menores a 1 centímetro son pápulas, mayores a 1 centímetro hablamos de placas. Las pápulas pueden verse en el neonato como pequeñas pápulas blanquecinas en los quistes de Milium. También podemos ver pápulas de distintas características, incluso acompañadas de petequias, como en la foto central. Ese es un paciente con una histiocytosis, que nos tiene que llamar la atención esas pápulas amarillentas, que además tienen a veces una escamita, que puede tener compromiso de pliegues, en un paciente que puede estar en bueno o mal estado general y que se acompañan de petequias.
En la foto de la derecha vemos un nevo sebáceo de Jadasson, lo que lo caracteriza es ese color amarillento, y en este caso, que no es tan común, lo más común es ver una lesión redondeada en el vértex. Esta es una forma de presentación lineal, acá vemos un nevo sebáceo lineal, es una placa que generalmente puede tener asociación extracutánea. Esta es una placa girata o policíclica que se puede ver en la urticaria o en algunas enfermedades que tienen que ver con algo vasculítico, también se puede ver en un lupus neonatal. Y en la derecha vemos la kebnerización, esas pápulas con esa escama color blanquecina, amicacia, que puede hacernos pensar en una psoriasis congénita, una psoriasis del periodo neonatal. En la izquierda vemos una imagen de una placa, es una lesión bien circunscripta, sobreelevada, de borde eritematoso. Vemos que no hay un cambio, no hay una atrofia central, se ve bien parejito, se ve una costra seborreica o amarillenta. Esto es una placa con una configuración numular, no hay involución central. A la derecha vamos a ver una nena con una placa de borde bien eritematoso, con un borde escamoso y un centro atrófico. Esa es una placa anular, porque tiene involución central. En este caso, vamos a hablar de las lesiones sobrelevadas que tienen contenido líquido, y acá vamos a diferenciar las vesículas, las pústulas y las ampollas. La vesícula es aquella lesión de contenido líquido que tiene menos de 1 centímetro, la ampolla es esa lesión que tiene más de 1 centímetro con contenido líquido, y la pústula es cuando el contenido es pus. En la primera imagen de este varoncito vemos periumbilical varias lesiones que son vesículas y ampollas. Las más chiquititas son las vesículas y las más grandes son ampollas. Periumbilical, en un recién nacido, siempre pensar en el estáfilo como agente causal, sobre todo cuando hay ampollas y esa base eritematosa, y es un sitio de mucho cuidado porque es donde se van a producir la celulitis y la fascitis. A la derecha vemos un bebito con un acné neonatal, donde vemos pústulas en sus mejillas como parte de un acné papulopustuloso neonatal. Entonces recordar que las vesicopústulas son frecuentes en neonato, que la pronta identificación de las lesiones y el diagnóstico nos va a hacer un buen diagnóstico, requieren de nosotros el conocimiento de esas lesiones transitorias que son benignas y autorresolutivas, y poder identificar aquellas que van a poner en riesgo la vida de mi paciente en lo inmediato y a largo plazo también. Según la frecuencia, las vamos a dividir a estas vesicopústulas en frecuentes, poco frecuentes y raras. Dentro de estas, tener en cuenta aquellas que van a poner en peligro la vida de mi paciente, que son las que tengo en este gráfico en color rojo, salvo las de los 14-30 días, que la melanosis pustular transitoria, el acné neonatal, no le van a poner. Son las rojas son las transitorias y benignas, y las que están arriba en negro son las que no son transitorias y que pueden poner riesgo al paciente. Por ejemplo, la cándida congénita, el herpes intrauterino, la listeriosis, cuando se presentan en las primeras 48 horas o al nacimiento. Entre las 48 horas y los 5 días, la cándida, el herpes, tanto intraútero como neonatal, las infecciones estreptocóxicas o Staphylo aureus también están produciendo lesiones vesicopustulosas. La pseudomonas aeruginosa entre los 5 y los 14 días postnatales, y entre los 14 y 30 días ahí ya aparece la escabiosis como un agente productor. Y siempre, durante todo, desde el nacimiento en adelante, tanto la varicela neonatal como la histiocytosis, como la mastocitosis y la leucemia se pueden presentar. Por supuesto, las que están en rojo, el eritema tóxico, la melanosis pustular transitoria, el acné neonatal y la milia, van a ser diagnósticos diferenciales. Entonces, estas son la miliaria, el acné neonatal, las ampollas por succión, son diagnósticos diferenciales de las ampollas y las vesículas en el periodo neonatal. Acá tenemos un paciente con múltiples lesiones, pápulas, pústulas, todas en polo cefálico, y esto es una pustulosis cefálica benigna,
Esto se va solo o a veces con alguna ayuda nuestra. Esto es un eritema tóxico. Acá vemos un paciente donde va a presentar pápulas y pústulas pequeñas de 1 a 3 milímetros sobre una mácula eritematosa de borde irregular. Esta mancha roja va a tener 1 a 3 centímetros. No compromete palmas y plantas y puede acompañarse de una eosinofilia. Si miro esa pústula es eosinofílica y es subcórnea. En caso de la melanosis pustular transitoria, esta es otra de las lesiones pustulosas que yo tengo que poder identificar. Se puede presentar desde el nacimiento hasta los 3 meses de vida, puede ser generalizada y lo que tiene como característico son 3 estadios bien identificados. Uno, que es característico la aparición de vesicopústulas superficiales que dura 48 horas, luego se van dejando un collarete escamativo y por último progresan con máculas hiperpigmentadas entre la 3ª semana y la semana número 12. Acá tenemos esas pústulas que nos pueden hacer pegar un susto y que si vemos rápidamente el collarete escamativo nos vamos a dar cuenta que estamos frente a la melanosis pustular transitoria. Acá tenemos pústulas también en un bebito para darnos cuenta estas lesiones bien fácil de identificar. La miliaria, que es debido a la obstrucción de los conductos sudoríparos, se produce por calor. Yo lo que voy a ver son papulitas o vesículas. En el caso de la miliaria cristalina voy a ver vesiculitas subcórneas transparentes cristalinas sin base eritematosa, que generalmente se localizan en la frente. Y en la forma rubra las voy a ver en la espalda, sobre todo en los intertrigos. Y acá voy a ver que son más grandes, son pápulas eritematosas, con mayor inflamación, ¿sí? En este caso también hay que identificar pápulas blanquecinas que se van a ver tanto en el puente nasal como en el labio superior, que tienen que ver con la hiperplasia sebácea. De la misma manera que puedo ver el acné neonatal, voy a poder ver también la hiperplasia sebácea, estas glandulitas que van a ser estas papulitas en esta localización típica centrofacial por estímulo hormonal materno. También puedo ver pustulosis en pacientes con síndrome de Down. Estas pustulosis hay que tener ojo porque los pacientes con síndrome de Down presentan lesiones que a veces pueden ser difíciles de caracterizar y que tienen que ver con leucemias transitorias. Entonces en esta imagen podemos diferenciar bien claro, a la izquierda las pústulas sobre base eritematosa, bien pequeñas, algunas juntitas, otras dispersas, pero la localización es típica, el intertrigo del cuello, tanto el intertrigo del cuello como inguinal, como periumbilical, axilas, en los bebés es bien típico de localización de estáfilo. A la derecha vemos también ampollas y vesículas periumbilicales sobre base eritematosa y esto es indicativo de infección por Staphylococcus aureus. Hablando del estáfilo, acá tenemos otro signo de ampolla, pero que voy a ver, quizás no veo la ampolla, pero veo la lesión secundaria que es la erosión. Acá sí se puede ver una ampolla en la foto central, una ampolla flácida. Tengo un bebé rojo con hiperalgesia cutánea, irritable, febril, todo enrojecido, con Nikolsky positivo. ¿Qué es Nikolsky? Que se desprende la piel cuando lo toco. La mamá no lo puede abrazar, la mamá no lo puede acariciar, y generalmente tiene esta acentuación periorificial, periocular, peribucal, periumbilical y también a nivel de ingle y genital. Eso es producido por una toxina epidermolítica, que es la toxina epidermolítica del Staphylococcus aureus, que va a producir una ruptura a nivel de la piel con despegamiento cutáneo. Entonces acá tenemos distintos cuadros clínicos, donde en la izquierda tenemos que identificar esa mancha roja con esa pequeña pápula del eritema tóxico. En el centro vemos una paciente con una placa eritematosa de borde descamativo con lesiones papulares a distancia que tienen una pequeña escama que me pueden hablar de una cándida, y estas lesiones a distancia en general son deshabitadas y la cándida se encuentra en la zona de la placa o de toda esta lesión del pañal. Y a la derecha podemos ver la planta de un bebito donde vamos a ver pápulas, pústulas en distintos estadios
que puede corresponder a una escabiosis. En esta foto vemos una ampolla sobre una placa indurada, y esto generalmente aparece y desaparece solo, aparece frente a la fricción, o si yo la froto y hago el signo de Darrier, y es característico de la mastocitosis. Y bueno, acá tenemos las ronchas. Las ronchas es una elevación sobrelevada circunscripta de matosa evanescente. ¿Qué significa? Que en pocas horas cambia de localización, se va, aparece en otro lado, y están causadas por acumulación de líquido en la dermis. Estas no son lesiones que yo pueda biopsiar y encontrar una célula, sino que acá es líquido que va a ir cambiando de lugar. Y es típico de la urticaria. Lesiones nodulares, por ejemplo en este bebé, en el vértex, vemos una lesión nodular amarillenta. En general son lesiones que se palpan más de lo que se ve. Este es un santo granuloma. En la planta de este otro bebé en el medio puedo ver lesiones, veo una discromía y una induración abajo del cuarto dedo del pie, y otra que biopsié. Este es un nódulo de un paciente con una leucemia. Y a la derecha veo múltiples nódulos en una bebé que aparenta buen estado de salud, y es un linfoma. Entonces, es importante poder identificar estas lesiones y no pensar que no pasa nada, sino que tengo que poder pensar en otros diagnósticos. Cuando tengo un nódulo o una placa infiltrada, tengo que pensar que ahí hay, y generalmente son asintomáticos, que ahí hay un cúmulo de células. Está entonces como diagnósticos diferenciales, como tengo en esta planta de este bebé, tengo que pensar neuroblastomas, leucemias transitorias, o algunas infecciones que causan hematopoiesis extramedular. Recordar como elemento de sospecha los nódulos múltiples, firmes, placas infiltradas, asintomáticas, que se localizan más comúnmente en cara, cuello, cuero cabelludo, tronco y extremidades. Tengo que pensar en leucemias y linfomas. Acá tengo ejemplos de tumores. El tumor es un aumento de tamaño. A veces puede estar asociado a una gravedad o no, inmediata o no. En este caso, en la foto de la derecha, veo una asociación de un hemangioma, un tumor vascular, asociado a una alteración del desarrollo genitourinario, formando un síndrome que es el síndrome pelvis, y también en otras localizaciones, como en la nariz, puede dar una asociación sindrómica o no, o en el caso de la bebita de la derecha, en ese caso puede producir un consumo de factores de la coagulación y ser un tumor como un Casa-Van-Merry, que es un hemangioendotelioma caposiforme con consumo de factores de la coagulación que la puede llevar al óbito. Entonces, recordar las lesiones tumorales en estos bebitos, que pueden ser linfomas o leucemias, o también pueden ser tumores vasculares que pueden poner en riesgo a nuestro paciente en lo inmediato, o en otras ocasiones la asociación sindrómica. Acá tengo un ejemplo de lesiones secundarias. Acá veo costras melicéricas estreptocóxicas. Este bebé tiene un montón de costras. La costra dijimos que es el producto de secación de un líquido. El líquido puede ser hemático o puede ser pus. Cuando se seca el pus se ve este color amarillento que nos habla de la infección que tiene nuestro paciente. Puede ser producida tanto por estreptococo como estafilococo, pero nos muestra que tenemos que hacer un tratamiento, instaurar un tratamiento antibiótico. Bueno, la paciente de la cándida, ¿sí?, con estas lesiones a distancia, con esta lesión, toda esta placa eritematosa descamativa, con un borde descamativo en la zona del pañal. Acá tengo, en esta diapositiva les muestro lesiones por virus herpes, en una varicela neonatal en la izquierda, monomorfa, múltiples lesiones, con lesiones vesiculares y ampollares monomorfas. En el centro veo lesiones con involución, esas vesículas con un halo eritematoso y un centro necrótico que me habla del virus herpes. A su vez, si yo miro todas estas lesiones, veo el polimorfismo evolutivo, porque veo lesiones eritematosas, papulares, esta pápula enterita con el centro
blanquecino o amarillento, citrino, y al lado una que ya va involucionando y otras donde ya van involucionando más y se va instaurando esa costra. La sarna, con este conjunto de lesiones en el recién nacido y en el neonato, puede producir sarnas muy floridas, con muchas lesiones, incluso sarnas formas especiales como la eritrodérmica, donde el paciente se pone todo rojo, o formas ampollares o nodulares. Acá veo múltiples lesiones papulares, eritematosas, con compromiso palmoplantar, pustulares y nodulares. Bueno, entonces, este es un algoritmo que les voy a dejar, que tiene que ver con el enfoque diagnóstico, sobre todo las vesicopústulas, que en general pueden traer un riesgo de infección y que yo tengo que diferenciar de un virus herpes, de una sífilis congénita, de una cándida, de un aspergillus, o sea, todas las infecciones que pueden producir pústulas en el recién nacido y que asociado a un mal estado general del paciente puede traer un riesgo importante de vida, ¿no? Un simple GRAM, un simple sitio de diagnóstico de SANC, una PCR me pueden ayudar a establecer el diagnóstico. Eso es en tiempo cero, porque se hace y se ve, y se puede instalar el tratamiento adecuado y después adecuar de acuerdo al cultivo. Bueno, entonces viendo costras melicéricas, y miren qué parecido a las de la derecha, que son costras seborreicas, que tienen que ver con la dermatitis seborreica, la costra láctea recién nacido. En este caso, por localización, por historia, uno se da cuenta, son distintas. La costra seborreica tiene olor a grasa, aceitoso, y tienen localización seborreica. En cambio, las costras melicéricas generalmente van como evolución de una lesión previa, son adheridas y no tienen ese olor seborreico. Una necesita tratamiento antibiótico y la otra no. De este lado entonces vemos la lesión de que les contaba antes, en el síndrome estafilocóxico de la piel escaldada de este neonato, la erosión, que es una lesión secundaria que me habla de la ampolla que se está produciendo en la piel, y del lado de la derecha veo la úlcera, en un paciente con una aplasia cutis, en un recién nacido veo una úlcera. También puedo ver cicatrices en el paciente con la, digamos, cutis marmorata telangiectásico congénito en el lado izquierdo, o en el caso de la derecha, la foto de la derecha, veo una lesión atrófica en el vértex, que es típica de una aplasia cutis congénita que se dio generalmente en los primeros meses del embarazo. La fisura en el recién nacido, en el neonato, la podemos ver como los intertrigos, ya sea indicador de una dermatitis seborreica, en el caso de los intertrigos grandes pliegues, cuello, axilas, ingle o retroauricular, o lo podemos ver también como indicador de una psoriasis congénita o también de una histiocytosis. Bueno, creo que hasta acá pudimos hablar un poco de las lesiones elementales y orientar algunos diagnósticos diferenciales. Creo que lo más importante es identificar y describir bien la lesión elemental, poder ver cuál es cuando el paciente está muy brotado y establecer el riesgo, ¿sí? O sea, qué riesgo inmediato tiene para ese paciente esta lesión. En el caso de las vesicopústulas es claro, tengo que descartar las causas infecciosas. En el caso de los tumores, tengo que pensar si es un tumor rojo y vascular con alteración de la coagulación, me pone en riesgo el paciente inmediatamente, o que sea una patología infiltrativa, que digamos, en el tiempo medio me lo va a poner en riesgo. Respecto de la higiene y el cuidado de la piel del bebé, esto es un tema controvertido, donde la mayoría de los autores no se define completamente, pero que hoy la industria pone mucho empeño en definir. Y somos nosotros, los dermatólogos pediatras, que a su vez somos pediatras o los mismos pediatras, que tenemos que tratar de asesorar con el mayor criterio a nuestros padres primerizos o no, sobre el adecuado cuidado de la piel. Importante saber que la función de la barrera del neonato es defectuosa en relación a un niño más grande, y ni que hablar de un adulto. Es extremadamente vulnerable al daño producido por agentes ambientales como los detergentes. Eso de meterlo en la bañadera y estar con el shampoo o el jabón es nocivo.
En algunos aceites tópicos son irritantes, ¿está? Estos pueden interactuar con cierta tendencia genética y desencadenar una dermatitis atópica u otros tipos de alergia, incluso desarrollando lo que es la marcha atópica. Se cree que hay una ventana de oportunidad en los primeros meses de vida del neonato para poder utilizar ciertos cuidados para evitar o reducir al máximo esta posibilidad de desencadenar desarrollo de dermatitis atópica o marcha atópica. Estos cambios ambientales pueden incluir el uso de optimizadas fórmulas de producto de lavado, emolientes y la remoción de sustancias irritantes que pueden dañar la barrera cutánea. La pérdida transepidérmica de agua es 10 a 15 veces mayor en la semana 25 de gestación comparado al término. Esto es importante porque muchas veces los chicos no nacen de término, entonces tenemos que saber bien, el paciente que nace pretérmino tiene una mayor pérdida de agua, y el que nace de término hasta los 28 días también tiene un aumento de pérdida de agua. Esto está sumado a que tienen mayor superficie corporal comparada a la de adulto, lo cual aumenta la pérdida corporal de agua, tiene una barrera, un estrato córneo finito, y además, si es prematuro, tiene una hipodermis que es más finita, está atenuada, junto a glándulas endocrinas que no son funcionales al nacimiento. Todo esto lleva a una alteración en la capacidad del control de la temperatura. La piel prematura madura rápidamente entre 2 y 8 semanas postnatales. Va a tardar más cuanto más prematuro sea. Hasta que la epidermis alcance la madurez, los prematuros son susceptibles a alteraciones hidroelectrolíticas. Pueden sufrir deshidrataciones con muchos desequilibrios hidroelectrolíticos. Y a su vez la absorción percutánea de agentes tópicos es mayor. Y también son más susceptibles a las infecciones a través de la piel. El estrato córneo del recién nacido de término parece maduro, pero funcionalmente es inmaduro. Algunos tardan meses seguidos del nacimiento en lograr esa madurez. La hidratación del estrato córneo está reducida al nacer y se incrementa hacia los 3 meses. Y el pH también está alterado al nacer, y algunos van a alcanzar valores normales de pH, como los del adulto, hacia los 24 meses. El pH al nacer en general es neutro. A partir de los 28 días y tras un desarrollo gradual va logrando adquirir el pH ácido. Además tiene una pérdida de agua aumentada y una disminuida capacidad emoliente. Entonces, cuando tenemos que aconsejar sobre el baño, primero el baño es una necesidad higiénica, uno lo va a indicar para preservar la salud de la piel del bebé, pero hay que tener un balance entre lo que es limpiar y preservar las propiedades homeostáticas. Entonces, ¿cuál es la idea de limpiar? Remover bacterias patogénicas que se encuentran en las heces o en la saliva, como por ejemplo enzimas, proteasas o lipasas que pueden dañar, o de otras secreciones que pueden dañar. El baño frecuente en los infantes es más que una práctica cultural y estética, permite también un vínculo con sus principales cuidadores. Es un estímulo táctil. Hay que tener cuidado con el baño, con la temperatura del baño, y esto debe ser medido constantemente, no por tacto. La temperatura óptima son 38 grados y todo el cuerpo debe estar inmerso en el agua, toda la superficie corporal, porque el bebé sufre hipotermia. Entonces, tenemos que tener un baño a 38 grados cuidando todo el tiempo que la temperatura sea pareja, porque también se puede quemar. Es muy frecuente la quemadura por el baño. El primer baño debería ser demorado hasta que los signos vitales y la temperatura se hayan mantenido estables por 4 horas. Ese primer baño que dan cuando nacen. Inmediatamente después del baño se debe secar sin raspar y cubrir la cabeza. El vernix no debe ser removido porque puede ayudar a la termorregulación y la curación de heridas. La frecuencia óptima del baño está abierta a debate. Entre 2 y 3 veces por semana
están, digamos, popularmente aceptados en la comunidad médica. 2 veces por semana evita que la pérdida transepidérmica de agua sea importante. El uso de agua sola o con agregados de productos de limpieza para el baño es controvertido. Lo que sí es que el agua de grifo termina siendo irritante para nuestros bebés. Jabones que contienen detergentes duros aumentan el pH de la superficie de la piel. El agua de grifo causa irritación leve y sequedad. Y también el agua sola no es efectiva para remover las sustancias lipofílicas que tenemos en la piel. Necesitamos surfactantes en los limpiadores y eso es necesario. Lo bueno es que la colocación sea de preferencia con las manos del papá o de la mamá o del cuidador, ¿está? Previa higiene de las manos del que lo va a bañar, evitar usar esponjas que quedan húmedas en los baños, que están, digamos, es muy común que la gente quiera bañarlos con esponjas, pero las esponjas contienen pseudomonas, y más en los ambientes de baño. Hay que utilizar limpiadores que sean efectivos y que tengan surfactantes moderados. Uno puede utilizar una torunda de algodón que sea implementada para nuestro paciente, para nuestro bebé, para esa ocasión, y descartarla. Este es un trabajo que habla de la influencia del baño o lavado en función de la barrera de la piel de los recién nacidos durante las primeras 4 semanas de vida, y en este trabajo, perdón que lo pasé, lo que concluyen es que el baño no perjudica ni aumenta las pérdidas transepidérmicas de agua del bebé. Por lo tanto, es bueno hacer el baño 2 veces por semana, manteniendo estas costumbres, estas cosas que hemos dicho, y a su vez también existe la posibilidad de limpiar cuando está en la presencia del cordón umbilical con clorhexidina para evitar las infecciones periumbilicales por estáfilo. Bueno, espero que les haya gustado. Sé que no hemos tenido la oportunidad de dar una charla en vivo, en Zoom, donde podemos hacer preguntas y respuestas, pero pueden enviarnos las preguntas que deseen y con gusto las vamos a contestar. Sobre todo sé que van a haber muchas preguntas sobre el baño, la limpieza, el shampoo y el jabón, así que esas las vamos a ir respondiendo a medida que ustedes nos preguntan. Bueno, muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles.